Pues alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Llegó el momento de la entrevista que ustedes están esperando, porque desde ayer la estamos anunciando, y es con el gran amigo historiador constitucionalista don Andrés Fortunato. Amén. Don Andrés. Bueno, aquí contento con ustedes como siempre. Esta es su casa. Una casa muy bonita, buena y bien amueblada. Sí, sí, sí. Y todo de saludar. Lo trataron bien allá, allá afuera. Pero bien. la chama me mató. Sí. En alerta todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, muy bueno. Este es un espacio maravilloso. Andrés, usted sabe que abril, se nos fue abril, sin embargo, por el tema de tiempo, la política y diferentes cosas, llegamos hoy, viernes 3. ¿Qué de importancia tiene esta fecha para la revolución y para Camaño? Bueno, después de darle la buenas tardes a todos los amigos que están compartiendo este espacio con ustedes, antes de esa pregunta yo quiero decir que estoy acompañado. Eso es así. De dos personajes de la revolución. Yo fui cadete, de los cadetes que se sublevaron el 25 de abril de 1965 para unirse a la revolución, pero yo tengo aquí a mi lado derecho al compañero Guayonex Nova, que es bueno que él diga en qué circunstancia comenzó y con quién. Mi nombre es Guayonex Novas, yo soy del grupo de los sargentos de la jefatura del ejército, que el 24 de abril, alrededor de la 1 de la tarde, tuvo el honor de dar un paso hacia adelante e iniciar la revolución del 24 de abril del 1965. Ahí está. ¿En qué dotación estaba usted? En la jefatura del ejército. Ok, en ese entonces estaba en Villamella, ¿era que estaba? ¿Dónde está Intec? Ok, correctamente, sí. Y ese fue el momento en que el capitán Mario Peña Taveras, que dirigía también al grupo de los sargentos, llamó al doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez llamó al pueblo, el pueblo se lanzó a la calle y ahí comenzó entonces la revolución constitucionalista. Él estaba bajo la cama. No, no existía. No había nacido. Yo no era ni un Ninguno beso. de los dos. El comandante Viladín, que se presente, por favor. Presidente superior. Soy Adriano Viladín Pujol, ex oficial de la Marina de Guerra. El 24 de abril yo era oficial de artillería del destroyer D-502 y me uní a la revolución porque yo venía en el movimiento de Fernández Domínguez desde casi los inicios. Y estuvo, es bueno que él le diga a los amigos televidentes para que conozcan bien a estos personajes en los momentos importantes de la revolución que estuvo. Bueno, yo fui comandante del comando José Fabrea, que estaba la Federico Velázquez, y con la José Fabrea precisamente, y luego cuando nos aperrió la operación limpieza, el 21 de mayo, pues bajé a Ciudad Nueva y Camaño ordenó que me hicieran comandante del comando San Carlos. Y desde ese entonces hasta el final de los actos bélicos. Estuvo también en el Hotel Estuve Matún. en el Matún. Okay. Y inclusive el de 26 de abril intenté tomar la jefatura del Estado Mayor, que estaba en la feria. Y el sábado, del 24 de la noche, tomé a la Voz del Trópico, que estaba en la San Luis Pomeriño. Y algunas otras cosas más que ahora mismo ya no vale la pena mencionar. Bien, entonces ahora estoy en condiciones de decirle a usted y al público qué importancia tiene el día 3 de mayo en la historia contemporánea de la República Dominicana. Así es. El 3 de mayo fue el momento en que se reunieron en la noche
17 de los 27 senadores que había en el país y 41 diputados de los 74 que había para elegir en términos de Asamblea Nacional al coronel Camaño como presidente constitucional en armas, por disposición del presidente Juan Bosch. En el exilio. En el exilio. Entonces había que tener una representación institucional, un presidente constitucional en armas. ¿Por qué razón? Bueno, la razón fundamental es que el estallido del 24 de abril tuvo el objetivo fundamental de volver a traer al poder presidencial al profesor Juan Bosch y la Constitución sin elecciones. Porque resulta que el lema de Fernández Domínguez era que los militares le devuelvan al pueblo lo que otros militares le habían robado, que fue la voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1962. Así es. Fueron las primeras elecciones libres después de la tiranía de Trujillo, y Juan Bosch la ganó con un 60% de las votaciones. Ahí no hubo compra de nada, de cédula ni de conciencia, sino mediante un proceso de concientización del pueblo dominicano durante toda la campaña, que Juan Bosch hablaba a las 7 de la noche, transmitía para todo el país. La gente se fue interesando y entendiendo el gobierno que iba a ser el profesor Juan Bosch. Se identificó un gobierno democrático, un gobierno honesto, un gobierno que promulgó una constitución el 29 de abril de 1963, a 2 meses aproximadamente de la toma de posesión. Fernández Domínguez fue uno de los militares que se había identificado con la necesidad de la democracia en República Dominicana. Previamente, él había intervenido en la reposición del gobierno del Consejo de Estado, que fue electo el 1 de enero del año 1962 y que fue objeto de un golpe de Estado el 16 a 16 días, y que luego otro grupo de militares que encabezó Fernández Domínguez derrocó definitivamente a Balaguer y hizo prisionero a Rodríguez Chavarría, que era el ministro de la Fuerza Armada. El Fernández Domínguez fue a poner en el palacio al presidente Bonelli, presidente del Consejo de Estado, a partir de ese momento. Entonces, ya ese militar había entendido el papel de subordinación que tenían que tener los militares al poder civil. Porque si los militares tienen el monopolio de las armas, el pueblo tiene el monopolio de las elecciones, de las instituciones de un Estado democrático. Él lo entendió. Así es. Entonces, así lo expresa en su ideario cuando él plantea, hablando de la justicia, que sin el respeto a la justicia es imposible convivir pacíficamente y desarrollar la democracia. Sí. Él entendió su papel. Se había producido en Carúpano, Venezuela, en el año de 1962, un levantamiento militar para respetar la Constitución también, donde murieron unos 450 militares y unos 50 policías. Eso repercutió en América, en esos militares académicos, que aunque habían dictadura, por ejemplo en Venezuela tuvo la dictadura de Marco Pérez Jiménez, y fue derrocado, y fue cuando surgió Rómulo Betancourt. Sí. En medio de ese fervor democrático, muchos militares fueron despertando. Entonces, el 24 de abril comienza la revolución para reponer el gobierno de Juan Bosch, y los militares constitucionalistas lograron que en menos de 24 horas el gobierno del triunvirato, que era un gobierno de facto que surgió producto del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, fuera derrocado. A las 10 de la mañana del domingo 25 de abril, el presidente del triunvirato de facto, don Enrique Cabral, quiso conversar con los oficiales encargados de la embajada norteamericana, que solamente habían 2 de 13 que habían. Los otros estaban haciendo un curso en los Estados Unidos. Entonces estaba el representante de la embajada, que era William Conet, y él lo mandó a buscar con Ralph Haywood, que era el agregado naval, con la idea de que los Estados Unidos intervinieran en el país porque había cogido fuerza el movimiento. William Conet le dijo que no,
que no era asunto ya de que los americanos participaran, sino el asunto era que se formara un gobierno, una junta de gobierno militar. Y ya él tuvo que renunciar. Lo llamó el que era encargado del palacio y era ministro del Interior y Policía, era Salvador Montaz Guerrero, general, que estaba de acuerdo con los militares constitucionalistas porque él estaba con el grupo de San Cristóbal, que también estaba conspirando, pero ya era a favor de que venga Balaguer. Ocurre que la posición de los americanos contrastó con la posición de los constitucionalistas, que a las 2 de la tarde del domingo 25 juramentaron a Molina Ureña como presidente. Los diputados y senadores se reunieron, lo eligieron a él y lo juramentaron, pero los americanos no aceptaron eso. Los de San Isidro tampoco. Entonces esa tarde del domingo comienza lo que llama la guerra civil. Había ocurrido, y esto para llegar al 3 de mayo, había ocurrido que los militares y civiles combatientes contra las tropas de San Isidro habían vencido las tropas el 27 en la tarde. Ese fue un momento determinante donde se creció la figura de Monte Arache y la figura cimera del coronel Camaño, quien había sido designado como ministro de la Fuerza Armada por el Molina Ureña en sustitución del coronel Hernando Ramírez, que había sido desde el principio el ministro, pero se enfermó y hubo que poner a Camaño. Camaño cumplió su papel conjuntamente con todos los oficiales que habían en esa lucha contra los grupos de San Isidro. Se fueron vencidos los de San Isidro. Hay aquí en este libro de Camaño que escribió Hanley Herman está exactamente el telegrama que le mandó el embajador William Taft Bennett al presidente Lyndon B. Johnson, donde hablaba de que estaban llorando, se habían rendido las tropas y había que asistir para que el comunismo no viniera. Entonces el presidente Johnson y su grupo de diplomáticos lograron que se formara una junta militar en San Isidro el 28 de la noche, que fue dirigida por el coronel Benoit, por la Fuerza Aérea, Pedro Bartolomé Benoit. También estuvo por el ejército Casado Saladín, y por la Marina de Guerra estuvo el capitán de navío Olgo Santana Carrasco. Y ellos, cuando le mandan ese mensaje a Johnson, Johnson sugiere que esa junta militar mande una comunicación pidiendo la invasión para justificar ante la historia que no fueron los americanos que vinieron directamente, sino que lo pidieron de aquí la fuerza. Llegaron, los americanos dividieron la capital en dos. Esa división que hicieron comenzó por el Timbeque, por esos lados, en la margen occidental del río Ozama, y llegó hasta la embajada norteamericana. Entonces el grupo de militares que dirigía y civiles, el coronel Camaño, fueron arrinconados en lo que se llamó Ciudad Nueva. Eso, ya el 29 se hizo esa división, apareció el primer muerto, porque Camaño tan pronto hicieron esa división que él vio que favorecía a San Isidro, ordenó que había que hacerle fuego a la tropa norteamericana, a la 82 División Aerotransportada que fue llegando por parte. Como Camaño ordenó eso, ahí murió un jovencito de Nueva York, un militar primero, que tenía el nombre de Clifford. Fue eliminado y ellos respondieron, tiraron una granada de donde vino el disparo del francotirador y mataron a un niño. El primer civil que muere después de los americanos llegar es un niño. Okay. Y murió un raso de allá. Bueno, de ellos. El 30, los militares constitucionalistas y civiles tomaron la fortaleza Ozama para buscar armas. Ese día se formó en los Estados Unidos en la noche el Power Pack. Es el paquete que se había elaborado para combatir la revolución constitucionalista acusada de comunista. Dicho sea de paso, ahí estuvo Elson Bunker, que fue el embajador norteamericano ante la OEA, y que estuvo aquí. El mismo Elson Bunker, después, 18 años más tarde, termina diciendo que la revolución dominicana no fue
un asunto entre capitalistas y comunistas, sino fue entre liberales y conservadores. Se desmiente la acusación que tenía el poder norteamericano cuando eligió esa noche del 30 de abril al general Bruce Palmer, que era el general más experimentado que había en ese momento en el Pentágono, y entonces él le dijo a McNamara que había que nombrar un general que garantizara que los comunistas no triunfaran, y le dijo: el papel suyo es evitar que maten norteamericanos, salvarlos a los norteamericanos, ese es el papel público, pero el papel privado es evitar que los comunistas lleguen al poder. Entonces, ya el día 3 se había hecho un acuerdo entre John Barrow Martin, que vino a representar el gobierno norteamericano, y el nuncio apostólico de la República Dominicana, que le sirvió de intermediario, y se firmó un acuerdo de cese de fuego, pero se violó, porque los americanos entraron unos jeeps a la zona ya de los constitucionalistas y fueron ametrallados. Se dice que murió uno aquella vez, pero hemos sabido que fueron 5 y varios heridos. Bueno, la situación había que resolverla. Juan Bosch, que no había podido entrar al país, a pesar de que el coronel Fernández Domínguez hizo todo lo posible por venir el 26 de abril. Aquí se habló una vez de un dominicano. ¿Washington o Londres estaba él? No, él estaba en Chile. Okay. Y había llegado a Puerto Rico, y en Puerto Rico ellos buscaron a Tirso García, que era un piloto, que después él hizo la cabra loca aquella que atravesó el canal de la Mona, que fue un hecho que se registró mucho aquí en la prensa. Pero no pudieron venir porque los norteamericanos estaban detrás del profesor Juan Bosch, de Fernández Domínguez, y no pudieron salir. Esa noche del 3 de abril ya Juan Bosch, como no podía venir, llamó al coronel Camaño vía Héctor Aristi y le dijo que había que elegir a Camaño como presidente constitucional en armas. Un día como hoy, día 3 de mayo de 1965. Camaño dijo que no. Juan Bosch oyó que Camaño dijo que no. Y dice: póngame a Camaño. Y le dice: coronel, no le estoy pidiendo un favor, le estoy dando una orden. Usted tiene que aceptar ser el presidente constitucional en armas. Camaño renunció de su condición de coronel, se reunió la Asamblea Nacional y lo eligieron esa noche y fue juramentado el 4 de mayo. Ese presidente constitucional en armas que dio la talla y obligó a las tropas norteamericanas y a las otras tropas de aquí de América Latina, cuando formaron la Fuerza Interamericana de Paz, para encubrir la mal llamada Fuerza Interamericana de Paz. Entonces hubo que negociar el 31 de agosto el término de la guerra, que fue luego traicionada cuando en el Hotel Matún fueron atacados los grupos de Camaño, en el cual tuvo el comandante Abliadín Pujols, como él relata. Entonces, fue una traición que se hizo. Bueno, yo me paro aquí por cualquier pregunta de usted. Sí, sobre vamos a dejarlo ahí, doctor, hemos hecho este preámbulo, como ya en otros programas habíamos tratado una gran parte de esto. Me gustaría saber qué tiempo dura este gobierno de Camaño, qué pasó, qué decisiones se tomaron y en qué condiciones sale él del poder y se presentan entonces los acuerdos para unas nuevas elecciones. Mira, excelente pregunta. Él seguramente el día 4. Yo no lo puedo hacer todo aquí. Yo no lo puedo hacer todo. Dice más algo ahorita, no te apures. Ok, yo digo de aquí a mañana. El 4 de mayo seguramente el coronel Camaño. Sí. Y concluye su misión de una manera brillante. Porque en su gobierno se mantuvieron los comandos. Perdón, vamos a darle para atrás, doctor. Camaño asume el 4 de mayo. 4 de mayo. No, pero es que yo quiero que porque hay un 4 grupo de gente que quieren 65. Exacto. Sí, Y dura que quieren hasta desmeritar a Camaño en textos y en exposiciones
se juramenta constitucionalmente, porque quienes lo invisten fueron votados. La Asamblea Nacional. Fueron Lo que votados. pasa es que los que han gobernado Se han encargado se han de encargado eso. porque son parte. Son Fueron esos remanentes. Sí, sí. Sí, doctor. Sí, pero aquí estamos nosotros para aclarar Sí. la historia ocurrida, Amén. porque nosotros nos hemos dispuesto a rescatar la memoria de Abril en términos objetivos, Sí. en términos convenientes de lo que es la lucha por una democracia constitucional, como planteó el coronel Camaño cuando salía del país rumbo a Londres en el 21 de enero de 1966, en una rueda de prensa. Ahora, Entonces, ¿qué ocurrió? Exacto. ¿Qué ocurrió? Hasta Es lo dónde que quiere viene el saber gobierno. las decisiones Sí, en Que términos tomó, políticos. exacto, que tomó y más hasta dónde importante. llega y por qué entonces, bajo qué concepto se da esa negociación que él tiene que dejar la presidencia. 3 meses y pico. Se da de mayo a junio, de junio a julio, de julio a agosto, hasta el 31 de agosto, que se firmó el Acta de Reconciliación Dominicana y el Acta Institucional en el edificio Copelo, que fue la sede Del gobierno del gobierno constitucional, y que le hemos pedido a los gobiernos que el edificio Copelo sea declarado de utilidad pública para nosotros tener el Museo de Abril, que puede ser un museo que internacionalmente visiten hasta las escuelas de derecho del mundo, porque la revolución ha sido considerada de Abril como la única revolución que ha habido en el mundo para defender una constitución ya vigente, porque en Irán hubo una constitucionalista, pero fue para elegir una constitución. Lo ocurrió también en Brasil en el 1932, pero para una elección, para una constitución. Se dio inclusive por una constitución. por uno, pero ya la nuestra había sido Existía, promulgada y sí. estaba siendo defendida porque el pueblo fue que la votó. Sí. ¿Qué ocurre? Es una historia que el mundo tiene que saber. Sí. En unos estudios que hizo el ex juez Jotin Curi, hijo de juez constitucional, él presenta ese estudio comparativo en el mundo. Una estrella. Entonces nosotros queremos ese museo porque puede ser un atractivo turístico, intelectual, cultural, para la académico. memoria social, la memoria de la nación. Como un grupo de soldados y civiles hacen lo siguiente. Por ejemplo, el 4 él inicia y se comienzan a fortalecer la institucionalidad de los comandos. Pero el 10 de junio, ya después de una serie de escaramuzas que hicieron los americanos y respuesta que dieron los constitucionalistas, se decide comenzar las negociaciones. 10 de junio. Pero el 14 de junio, después de esa primera reunión con la OEA y la Comisión Acto de la OEA y Camaño, ese 14 de junio se desbordó el país para Ciudad Nueva a respaldar el gobierno de Camaño. ¿Qué hicieron los norteamericanos cuando vieron eso? Que su idea era derrocar el gobierno de Camaño. El 15 en la mañana, Elson Bunker llama temprano a Camaño y le dice que la reunión que iba el 16 no se iba a dar. Pero media hora después comienzan las tropas norteamericanas a bombardear a Ciudad Nueva, el 15 de junio. Entonces, el grupo de militares y civiles combatió no por las 6 horas que le había dicho Bruce Palmer que iba a tomar para coger a Ciudad Nueva, sino más de 20 horas. Hubo que entonces negociar el cese de fuego y a partir de ahí se comenzaron las negociaciones. Pero el grupo de militares y civiles que estaba en Ciudad Nueva le demostró al mundo la dignidad, el honor y la valentía de un pueblo cuando está dispuesto a defender su libertad. Cuando un pueblo quiere ser lo que queremos ser nosotros, hace todo lo que hay que hacer. Y ahí se hizo lo que había que hacer. Esa valentía fue ayudada por una reunión que había en las Naciones Unidas y la delegación francesa, que estaba Charles de Gaulle en el poder, planteó que había que no se levantara la sección hasta que no se parara el abuso que estaban cometiendo las tropas norteamericanas con Ciudad Nueva. Y así ocurrió. Entonces se siguieron las conversaciones
hasta que el 31 de agosto se llegó al acuerdo de esos dos actos. El acta de reconciliación dominicana planteaba la vuelta a los cuarteles de los militares constitucionalistas y también de los otros militares que nos enfrentaron. Era un reto, pero eso fue lo que se acordó en el artículo 8 de ese acuerdo. El acto institucional era entonces una especie de constitución que sustituía la constitución del 63 y planteaba la celebración de elecciones en 9 meses y la entrega del mando de Camaño el día 3 de septiembre, que se produjo y hubo una despedida del pueblo. Esa foto que ustedes ven grande de la fortaleza Osama, sí. El pueblo se vació de todos los rincones del país. Había que ver esa Duarte, como la vimos nosotros, llena de gente, que no cabía un espacio vacío, a apoyar ese gobierno, que entregó a García Godoy y García un error de Camaño entregar el gobierno. No. Cuidado. No había otra alternativa. Cuidado. Mira qué ocurre. No hacerlo era un baño de sangre. No, porque en política hay que tener prudencia y hay que saber que no se puede obligar a los pueblos a que pierdan la vida. Hay un ejemplo en la vida histórico, que fue Roboán. Roboán era hijo de Salomón. Cuando Salomón muere, las tribus de Israel le dicen a Roboán joven que le quite todos esos tributos que le tenía a Salomón y esa presión que había en Israel. ¿Y qué hizo Roboán? Los ancianos le recomendaron que sí, que le quitaran toda esa presión, y los jóvenes le dijeron que no. Él se llevó de los jóvenes. Las tribus atacaron a Israel y la diseminaron en el mundo. 2.700 y pico de años después es que logra Israel tener al espacio que tiene ahora como consecuencia de los arreglos que se hicieron después del fin de la Guerra Mundial. O sea, sacrificó al pueblo, lo llevó a la desgracia. Entonces Camaño, que estaba en 22 cuadras y los americanos estaban respaldando a las tropas de San Isidro en el país entero. Los americanos, ¿saben lo que hicieron cuando llegaron aquí? La compañía de guerra psicológica, primer batallón de guerra psicológica de la 82 División Aerotransportada, lanzó seguido el primer día 20,000 volantes diciendo que vinieron a ayudar al país, que venían como neutrales, pero mentira, habían dando leche, harina, aceite y diciendo que van a repartir comida. Sí. Y entonces, así repartiendo comida, iban llegando a los pueblos con las tropas y las dejaban ahí. Invadieron el país completo. Entonces, no se podía bajo ninguna circunstancia resistir eso y se planteó la salida por elecciones. Como el profesor Juan Bosch iba a venir, como vino en septiembre de ese año, una vez tomada la juramentación el presidente Godoy, vino Juan Bosch y vino a participar en las elecciones a sabiendas de que estábamos invadidos. No podía ganar Juan Bosch porque los americanos fue que le dieron el golpe de Estado conjuntamente con la oligarquía, y estando yo aquí presente no se podía dar, pero Juan Bosch participó, aunque no podía salir de su casa, aunque mataron más de 350 PRDistas en ese periodo de campaña. Ganó Balaguer, que era el hombre que la CIA había dicho, de acuerdo a un libro de Víctor Grimaldi, en el 1957, que Balaguer era el hombre que iba a sustituir a Trujillo, porque no estaba, tenía capacidad, y no estaba manchado ni con la sangre ni con el peculado. Eso determinaron ellos en el 1957, y ese hombre lo tenían cuidado de aquí cuando se fue en marzo de 1962 a Nueva York. Allá el grupo de la FBI lo cuidó, lo preservó, y en medio de la revolución llegó al país y fue el hombre que le pusieron a Juan Bosch para poder entonces complacer a una oligarquía que, de acuerdo a la constitución de Juan Bosch, iba a actuar en contra de la oligarquía, por ejemplo, los terratenientes, cuando en el artículo 23 se plantea de la constitución de 1963 que las tierras eran para los campesinos, y en el 25 que no podían haber, los extranjeros no podían comprar terrenos
Como en México. Y que para comprar terreno tenían que ser urbanos con una licencia que otorgaba, un permiso que otorgaba el Congreso de la República. Entonces, como eso se venía haciendo una repartición de tierra desde el gobierno de Ignacio María González, 1834. Y el mismo sistema Torrens que lo utilizaron. Lo instalaron los norteamericanos. Sí, del 16 al 24 para eso. ellos legalizar Sí. las tierras que le habían otorgado y que se validaron en el 1911 en el gobierno de Moncácer. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.